Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando, mi nombre es Sebastián y hoy les damos la bienvenida a esta serie de temas juveniles en la cual, pues bueno, vamos a continuar como cada semana con un tema relacionado justamente a nuestro peregrinar como jóvenes en este mundo. Y bueno, el tema de hoy, como lo ven en el título, trata acerca de la madurez. ¿Cómo ser un joven maduro? Así se titula este tema. Y bueno, esta idea, esta necesidad de dar este tema justamente surge de una reflexión que tuve recientemente sobre qué es la madurez que tenemos que tener cada uno de nosotros como jóvenes y sobre todo como jóvenes creyentes, que es muy diferente a la madurez que hoy en día se maneja en el mundo, sobre todo hoy en día que estamos rodeados de tantas ideologías, que estamos rodeados de tantas distintas formas de pensar que van muy en contra de lo que viene en la instrucción. Por eso es muy importante el poder analizar, hacer una analogía, realizar una comparación sobre cómo el mundo piensa que es la madurez y cómo la escritura la describe. Y bueno, comenzando un poco, me gustaría que hiciéramos un análisis sobre el contexto que nos encontramos hoy en día, partiendo de esta idea que acabo de mencionar. Y bueno, ¿qué encontramos hoy en día en esta juventud? ¿Qué encontramos hoy en día en esta sociedad? Porque no nada más, obviamente, aplica a los jóvenes, sino en general, inclusive ya hasta con todas estas diversas formas de educación, de comunicación a través de los diferentes medios, pues se ha alcanzado, perdón, inclusive hasta aquellos grupos que no estaban siendo tan afectados por esto, ¿no? Y con esto me refiero a los niños, ¿no? O gente muy mayor. Y bueno, eh, un término que viene, ¿no? A colación justamente de este contexto y que a lo mejor suena un poco fuerte, pero del cual se habla últimamente mucho, es de la generación que se le conoce como la generación idiota, ¿no? Perdón si en algún lugar es alguna palabra medio antisonante, así se le conoce aquí en México. Y esta generación, con este término, que este término viene del griego, que se refiere a alguien que está aislado del mundo, es a lo que se refiere, ¿no? Cuando se hablaba acerca de este tipo de padecimiento, ¿no? O de características que tiene una persona con cierto retraso o con cierta incapacidad, se refería a alguien que no estaba consciente del mundo que tenía alrededor. Y bueno, por eso se le denominó justamente a la generación de hoy en día, de estos jóvenes, de estas personas que pues llevan estas corrientes ideológicas y todo esto, justamente con ese nombre, ¿no? Es una generación número uno que viven en un mundo donde todo les ofende, nadie los puede categorizar como inmaduros, ¿no? Porque para ellos la madurez no se mide a través de los resultados, sino a través de la perspectiva. Miden su madurez, como mencionaba, de acuerdo a la capacidad de tolerancia, a la capacidad de su mente abierta. Miden también la madurez de acuerdo a la capacidad muchas veces económica o de poder. Y con base en eso, pues bueno, van determinando su moral, ¿no? Que la moral, como ya lo hemos hablado en temas anteriores, pues tiene que ver con estas costumbres que conforman una sociedad y que se arman justamente a través de lo que le conviene a la mayor parte de ese tipo de sociedad, ¿no? Y que esto precisamente no quiere decir que sea bueno para ellos, sino que lo convienen de acuerdo a sus concupiscencias. Y bueno, entonces de aquí se forma esta generación que hoy en día suena mucho, de esta generación de inclusión forzada, esta generación de diversidad de género, esta generación de libertinaje, de diferentes formas de pensar basadas justamente en su carnalidad o en las concupiscencias, ¿no? De su corazón. Por otra parte, hablando ya más hacia la parte o hacia el camino de la fe, por ponerlo así, o tan siquiera el sistema de la fe, que también obviamente sabemos que no es bueno, pero lo ponen como si fuera el camino, ¿no? Hacia el eterno, ¿no? Que son todos estos sistemas religiosos. Encontramos a una generación que ahí le quise poner de esta forma, que es la generación de la fe sin obras. Dentro de pues esta parte espiritual, los jóvenes que se creen maduros, ellos visualizan o piensan que la madurez se mide a través de su fe, ¿no? Y esta fe a través de sus emociones.
por lo que entre más apasionados por el servicio litúrgico estén, más maduros según es como están dentro de su caminar, ¿no? En ese sistema. Pero sus vidas realmente reflejan lo contrario, ¿no? Y hoy si hacemos un análisis sobre estos diferentes jóvenes, ya sea en el catolicismo, cristianismo, judaísmo o diferentes religiones, que se adjudican el estar en el camino, ¿no?, de la verdad hacia el eterno, lo cual no es así, pero bueno, lo pintan de esa manera, pues en realidad actúan de esa forma, ¿no? Ante el púlpito, ante el escenario, pues se muestran de cierta manera, expresan ciertas creencias, expresan ciertas emociones, pero abajo, en sus vidas reales, pues son totalmente incongruentes, ¿no? Actúan de una manera déspota, actúan de una manera irresponsable, de una manera indiferente, de una manera que no refleja esa empatía que tenemos que tener con el prójimo y también con esa falta de conexión con el Padre a través de la congruencia de la Torah, ¿no? Hablando del cumplimiento dentro de los mandamientos, del cumplimiento también de las enseñanzas de Yeshua, entre otros aspectos importantes, ¿no?, de la instrucción. Y bueno, con esto continuamos con el tercer punto, donde podemos ver que muchos buscan la madurez, pero pocos están dispuestos a ser responsables. Ya tenemos estos dos escenarios en el que hoy en día nos encontramos nosotros como jóvenes creyentes. Número uno, la sociedad en general. Número dos, aquellos que son como este nicho que se dicen ser, digamos que seguidores, ¿no?, del Mesías, que se dicen ser aquellos que están sirviendo al Eterno, que en realidad pues su madurez no la expresan, la expresan de una manera incongruente, una manera como si fuera maquillaje, por ponerlo así. Con eso entonces vamos a este tercer punto que surge justamente, bueno, que es el origen o parte del origen justamente de por qué reaccionan de esta manera estos jóvenes. Y para eso tenemos que estudiar qué es la responsabilidad. La responsabilidad básicamente es la habilidad de responder, esta capacidad que nosotros tenemos de responder ante las situaciones, responder ante lo bueno y lo malo, y en ambos casos siempre de manera íntegra, de manera congruente y de manera relevante, ¿no? Esos tres puntos son muy importantes porque la integridad pues quiere decir que sea algo completo, algo que vaya de acuerdo a la instrucción, congruente, algo que se demuestre que esas palabras de las cuales hablamos, esas emociones que las que sentimos, pues están siendo o están en la misma sintonía que nuestras acciones. Y número tres, que eso sea relevante, porque si nada más lo que hacemos nos beneficia a nosotros, pues eso se le llama egoísmo, ¿no? Lo que tenemos que hacer tiene que impactar en la vida de los demás, ¿no? Claro, no siempre va a ser a gran magnitud, pero muchas veces con nuestro mismo testimonio podemos impactar de una manera grande la vida de los demás, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la cuestión de relevante. Por eso, entonces, ya como conclusión de este contexto, la madurez se ha convertido en un ideal basado en estándares humanos y por lo mismo hipócritas, incongruentes e interesados, porque nadie está dispuesto a ser responsable, nadie está dispuesto a ser íntegro, o sea, nadie está dispuesto a actuar de acuerdo a la instrucción, nadie quiere ser congruente porque es más fácil solamente hablar o sentir que en verdad ejecutar lo que tenemos que hacer. Y por último, la mayoría de la gente es egoísta y solamente piensa en sus intereses. Por eso es que caemos justamente en esta mala asociación de lo que es en realidad la madurez y lo que ha formado hoy en día a esta generación que está alejada del mundo o que no está consciente del mundo que lo rodea, y por otra parte esta generación hablando de la fe sin obras. Continuando, entonces tenemos que preguntarnos qué es la madurez, ¿no? Y con base, obviamente, en la instrucción, que ese debe ser nuestro punto de referencia más importante. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, número uno, la madurez tenemos que analizarla haciendo algunas analogías también para poder comprender unas ciertas comparaciones para saber lo que es y lo que no es. Y para esto tenemos que hacer una comparación entre lo que es la sabiduría y el conocimiento, porque muchos también adjudican a la madurez a partir de la sabiduría. Dicen que del conocimiento, perdón, entre más conocimiento tengas, pues más maduro vas a ser, ¿no? Entre más sepas, entre más fuentes de información tengas, pues vas a ser más maduro. Y eso no es cierto. Vamos a ver por qué. Entonces, hablando de la sabiduría versus el conocimiento,
Y también la madurez versus la experiencia, que también es otro aspecto importante. Tenemos estos dos, sabiduría versus conocimiento y madurez versus experiencia. Una tiene que ver con lo que has aprendido de acuerdo a las experiencias que has vivido y la segunda, cómo aplicas esto para hacer una mejor experiencia. Eso hablando de la madurez y la experiencia. Y por otra parte, hablando de la sabiduría y el conocimiento, muchos piensan que entre más conocimiento tienes, eres más sabio. Pero esto no es siempre así, ya que la sabiduría no viene por la capacidad de información que tienes en tu mente, sino cuánto has aprendido de ella de acuerdo a la realidad de la escritura y no la del mundo, ¿no? Entonces, número uno, tenemos sabiduría versus conocimiento. No porque tengas más conocimiento quiere decir que seas más maduro, sino ese conocimiento del conocimiento que has adquirido, cuánto has aprendido de ese conocimiento y de dónde ha surgido ese conocimiento. Porque si ese conocimiento ha surgido de la moral, perdón, del mundo o lo que el mundo quiere que tú apliques, entonces no quiere decir que seas maduro de acuerdo a la instrucción. Pero si ese conocimiento tú lo has adquirido de la instrucción y además lo has aplicado, entonces sí eres una persona que está adquiriendo sabiduría. Porque no solamente te informa, sino eso lo estás aplicando y estás aprendiendo cómo aplicarlo para poder tener un efecto correcto. Ya no solamente se queda en ti, sino ya se queda en bendecir tu vida y bendecir la vida de los demás. Por otra parte, la madurez y la experiencia. No porque tengas muchas experiencias quiere decir que seas maduro, ¿no? Porque hay mucha gente hoy en día que en el mundo ha vivido pues, vidas llenas de diferentes eventos que podría decir que lo han hecho muy conocedor de cómo reacciona el mundo, ¿no? Y eso no quiere decir que sea maduro. Más bien se sabe las mañas del mundo, sabe cómo no dejarse afectar por las cosas malas, pero él sigue siendo malo. Y más bien alguien maduro es cuando aprende, y no precisamente porque a lo mejor lo haya vivido él, ¿no? Sino a lo mejor por los ejemplos que vienen en la escritura, por las enseñanzas de Yeshua, por la misma Torah, aprenden lo que no deben de hacer. Y entonces, con esa experiencia que han generado, entonces lo aplican en su vida para no hacer eso. Dejan esos caminos malos, regresan al Eterno. Y entonces ahí ya se están convirtiendo en alguien maduro y no solamente alguien con experiencias. ¿No? Porque hoy nos encontramos a lo mejor alguien que se la sabe todos, ¿no? Todas, como dicen aquí en México, o sea, que ha vivido diferentes experiencias malas y que por eso ya se volvió, también como lo dicen aquí en México, con colmillo, o sea, pues sí, con esta experiencia, pero sigue siendo malo, peor, ¿no? Es muy diferente eso a alguien que a lo mejor sí ha aprendido todo eso, que inclusive a lo mejor y sí cayó tristemente en diversas situaciones no favorables, pero que aprendió la lección y regresó al Padre y ya no volvió a aplicar eso y en cambio hace lo bueno para poder retribuir todo aquello que dañó. Entonces ese ya es alguien maduro. Dice 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría, perdón, entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, ¿no? Sino una sabiduría de la escritura, que es en la cual nos debemos de basar. Ese conocimiento que el Eterno nos da y no el del mundo, porque obviamente el del mundo nos lleva a alejarnos del Eterno y por ende a ser personas irresponsables, o sea, ser personas que no somos maduras. Por otra parte, otros piensan que entre más experiencia tengas, más maduro serás, y no es así, ¿no? Como mencionamos, sino solo se logra cuando aprendemos de la experiencia y utilizamos ese conocimiento para mejorar nuestros resultados, que es lo que acabamos de reflexionar. Con esto entonces podemos decir que la madurez y sabiduría tiene como base nuestro desarrollo en el conocimiento de la instrucción y el aprendizaje de nuestras experiencias, ¿sí? Cuanto más aprendamos de la instrucción y más lo pongamos en práctica, más vamos a ir desarrollando nuestra madurez, ¿no? Que es lo principal. Claro que obviamente, pues como seres humanos, a lo mejor nos vamos a equivocar, pero lo importante es que aprendemos de ese error para no volverlo a hacer, ¿no? No para ahora que no nos afecte y seguir haciendo lo malo, ¿no? Sino para dejar de hacer lo malo y además también cómo no volverlo a hacer y ayudar a otros a que no queden en lo mismo. Ese es alguien que va desarrollando su madurez. Yéndonos ya ahora sí específicamente hacia la escritura, vamos a ir analizando cómo es la madurez. Número uno, la madurez física, que es el cuidado de nuestra vida en relación al plano terrenal, hablando de la salud, el sustento, la justicia, la ética en relación a nuestros prójimos.
Y el ejemplo que la Escritura nos da son los mandamientos que se relacionan con la ética y justicia dentro del pueblo de Israel, ¿no? Básicamente ese es el origen del ejemplo más claro que podemos tener en la Escritura, y que ese a su vez se refleja en la vida de muchos personajes dentro de la instrucción. Personajes obviamente que hicieron lo bueno, que supieron cómo actuar ante sus prójimos, ante reyes que hicieron lo bueno, por ejemplo, eh, personajes líderes de Israel también que supieron cómo consagrarse, cómo actuar de manera justa, ¿no? En comparación a lo mejor otros reyes que actuaron de manera injusta, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de reyes que actuaron de manera injusta dentro de los dos reinos de Israel, y también tenemos algunos ejemplos de algunos reyes, o de ciertos reyes, perdón, que actuaron de manera justa, de manera ética, y ahí se reflejó su madurez, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más claros de la inmadurez, pues, es el hijo de Salomón, este, Roboam, el cual se dejó guiar por los comentarios de sus amigos en lugar de la sabiduría de los ancianos, y entonces generó la división del reino. Y por otra parte vemos a Josías, quien fue muy sabio y se dejó el instruir justamente por el conocimiento de la instrucción de la Torá, y fue de los mejores reyes que hubo dentro del reino del sur. Y bueno, por otra parte tenemos lo que es la madurez emocional. Es el cuidado de nuestras emociones y nuestro actuar con base a estas, ya sea el amor, enojo, alegría, miedo, entre otras emociones. La escritura, perdón, nos deja muy en claro que el corazón es engañoso, como lo dice el profeta Jeremías, y que tanto nuestra voluntad y emociones y recursos deben estar enfocados en el eterno, como lo dice Deuteronomio 6, en esta parte famosa conocida como el Shema, donde dice que todo nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros recursos, que alude hacia se enfoca o se refiere a nuestras fuerzas, tienen que estar enfocadas al eterno, porque es la única manera en cómo las vamos a ocupar de manera eficiente, ¿no? O de manera efectiva. Y bueno, también obviamente tenemos muchos ejemplos dentro de la escritura de personajes que controlaron sus emociones y otras que no, otras que se dejaron llevar por el miedo, por el ansia, ¿no? Y creo que un ejemplo muy claro es el del rey Saúl, que de repente veía que no llegaba Samuel y se adelanta por el miedo, y ahí cayó, ¿no? Y eso se le fue contado como injusticia y no le agradó al Eterno. Como también otros personajes que aguantaron, que no se dejaron llegar por sus emociones, y un ejemplo muy claro es el de Aarón, por ejemplo, cuando el gran ministro, cuando fallecen sus hijos por transgresión en el santuario, no se dejó llevar por sus emociones, se controló, y eso le fue tomado igual como justicia, inclusive pues a tal grado que su descendencia pues fue la que tomó de manera perpetua fue el periodo, ¿no? del Olam, ¿no? De Israel, como los ministros, ¿no? Que bueno, al final de cuentas solamente un remanente fue el que quedó en justicia dentro de eso, pero al final de cuentas pues sí tuvo esa recompensa, ¿no? Y la recompensa más importante que pues fue la herencia celestial. Por otra parte tenemos lo que es la madurez espiritual. Este es el cuidado y ejecución de nuestro servicio, hablando del aprendizaje, obediencia, exhortación y teshuvah, en relación obviamente al Eterno, nuestra relación con el Padre. Y pues bueno, y aún más importante, la escritura de Yeshua nos enseña que la madurez más relevante es la que perdura por la eternidad, la que no solamente es por dar buenos frutos, sino que multiplica esos buenos frutos, la que nos ayuda a dejar de ser esclavos del mundo, como dice Shaul de Tarso en la carta de los Romanos, para ser siervos del Eterno, y la que nos mide la que no nos mide, perdón, con estándares terrenales, pero sí se refleja en lo físico dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente, como lo dice Yeshua, ¿no? Cuando habla de lo que contamina, que surge del corazón, donde tienen que estar los mandamientos, al igual que la mente, como lo dice el profeta Jeremías, ¿no? Y bueno, esa es la madurez más importante, que es la espiritual, porque es la que está conectada con el Eterno, y que a su vez también refleja en los otros escenarios, tanto emocionales como físicos, y que es la que da los resultados que tienen el mayor impacto en esta tierra, y a su vez también en la promesa de la herencia celestial.
Continuando, nos tenemos que preguntar ahora cómo desarrollar esa madurez. Ya vimos cuál es la madurez que tenemos que tener. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta madurez? Número uno, aprovechando nuestra vida para adquirir sabiduría a través de la instrucción. Eso es lo más importante, que nuestra fuente de conocimiento y nuestra fuente de experiencia sea la instrucción. Eso nos va a ayudar a saltarnos muchos dolores de cabeza, ¿no? Como dicen, evitarnos nosotros tener que caer en el error para aprender, porque puede ser que al momento que caemos en el error, pues a lo mejor de ahí nos quedemos y ya no tengamos oportunidad. Pero si uno aprende del ejemplo de los demás, es la mejor forma de aprender porque uno ya no se afecta de eso, ¿no? Cuando uno aprende de los ejemplos, de los personajes de la instrucción, de cómo actuar bien y evitar el mal, y también a través de quién, que es de Yeshua, pues uno se ahorra, ¿no? Todo eso. Y bueno, dentro de esto, por ejemplo, vemos en el Salmo 90:12 que dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. De ahí, continuando, entonces nos vamos al segundo punto, que es no adaptándose a este mundo y renovando nuestra mente a través del conocimiento de Yeshua, como lo dice Shaul de Tarso en Romanos 12:2, que lo voy a leer y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad del Eterno, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿no? Entonces no solamente es adquirir ese conocimiento a través de la instrucción, sino que ese conocimiento transforme nuestra mente. De nada sirve que nos aprendamos la Biblia de principio a fin si no cambia nuestra mente, si no impacta nuestra vida. Tiene que haber un impacto en nuestra vida, en nuestra mente, para que eso genere madurez y entonces podamos ser, valga la redundancia, maduros, ¿no? Continuando con el tercer punto, dejando atrás nuestras actitudes mundanas, aún las más simples, para podernos dirigir mejor en la instrucción. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 13. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en el Mashiach. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres, ¿no? Aquí Shaul, que está exhortando a los corintios, pues les dice que no les puede dar el alimento sólido, la carne, porque todavía están viviendo de manera mundana, aún en cosas tal vez muy triviales o muy sencillas como son los celos, como es las contiendas entre ellos. Aún en eso tenían que cambiar justamente para que pudieran comer lo sólido y entonces pudieran tener esa madurez en lo espiritual. Por ende, también en nuestra vida aplica lo mismo. Tenemos que alejarnos de esas contiendas, de esos celos, de esas cosas tan sencillas y tan burdas que muchas veces como creyentes llegamos a caer, ¿no? Por envidias, por querer sobresalir ante los demás, que parecieran cosas sencillas, pero que a final de cuentas afectan de una manera muy grande en nuestra vida. Entonces, para poder comer la carne, o sea, poder que eso transforme nuestra vida de manera grande, tenemos que dejar eso, porque si no seguiremos todo el tiempo tomando la lechita, ¿no? Como lo dice Shaul de Tarso aquí en Primera de Corintios. El cuarto punto sería no jactándose, que también es muy importante. Una vez que ya tenemos el conocimiento, lo transformamos, dejamos esas cosas sencillas, no caer en el error de jactarnos y decir que somos maduros, por decirlo, sino más bien demostrarlo con nuestras acciones y no confiarnos. Dice Filipenses 3, del 13 al 15. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua HaMashiach. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará, Elohim. Y bueno, creo que eso queda muy claro. No jactarnos, no decir ya lo alcanzamos, porque nadie lo ha alcanzado, sino estamos prosiguiendo hacia la meta, y no confiarnos, porque al momento que uno se confía en su madurez es cuando uno se vuelve inmaduro. Continuando con el quinto punto, no quedarnos en lo básico, sino avanzar. No solamente en aprender lo básico, así al igual como mencionamos de la lechita, no quedarnos en conocer solamente lo básico de la instrucción, sino ir reflexionando cada día más e ir avanzando, ir adquiriendo más responsabilidad, ir adquiriendo más aplicación de la instrucción en nuestra vida,
para así entonces cada vez ser más maduros. Dice Hebreos 6:1-3. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Mashiach, avancemos hacia la madurez. No vamos a poner los fundamentos tales como arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Elohim, las enseñanzas sobre la purificación, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Elohim lo permite, ¿no? Aquí hablando acerca de que, pues no solamente se trata de no pecar, sino más bien de aprender la instrucción para saber cómo le gusta al Eterno que actuemos, cómo le gusta que le sirvamos, como lo dice Jacob en su carta. No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también está pecando, ¿no? Entonces no solamente se trata de no hacer lo malo, sino también de hacer lo bueno para no pecar. Y bueno, en conclusión ya de todos estos puntos, vemos, número uno, que este mundo ve la madurez como la aceptación, perdón, de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? Alejándose, obviamente, de la realidad del mundo, ¿no? Y no la realidad como lo pone el mundo, sino la realidad del mundo que creó el Eterno. Confunde la sabiduría con conocimiento y la madurez con experiencia, ¿no? Creen que entre más conocimiento tengan son más sabios y no es así, porque más bien no aplican ese conocimiento que tienen, y creen que entre más experiencia tengan son más maduros y no es así, porque siguen en sus malos caminos. Por último, la escritura nos demuestra que la madurez en todos los escenarios físico, emocional y espiritual se desarrolla con el conocimiento en la instrucción, la obediencia en los mandamientos y la muerte a todo lo que nos hace vivir en nuestro mundo como la generación idiota, ¿no? La generación que está apartada de la realidad que el Eterno nos da. Por eso, como Saúl de Tarso, retomando esto que ya había mencionado, transformemos nuestra mente a través del conocimiento y la instrucción para ver cuál es la voluntad real del Eterno y avancemos prosiguiendo hacia esa meta, sin jactarnos, sino esforzándonos cada día en esta madurez que el Eterno nos ha permitido generar a través de su instrucción y de la enseñanza de Yeshua. Y bueno, con eso termino esta enseñanza de hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Si tienen algún comentario lo pueden escribir en la sección que está aquí abajo. Y les pedimos que nos apoyen, por favor, dándole un like y compartiendo también este video para que se posicione y le pueda llegar a más personas. Muchas bendiciones y que tengan un excelente día, excelente noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego.